Existen secretos que fluyen por las venas del tiempo, historias que el mundo ha intentado desangrar pero que el cielo ha guardado bajo un sello de fuego y redención. La historia de fe más silenciosa de la Biblia, la mujer que gastó todo en médicos y fue sanada con un toque. Pero no la versión infantil que conoce todo mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Yo soy el heraldo de las verdades eternas, el testigo de aquellos momentos en que el suspiro de una mujer fue más fuerte que el estruendo de un imperio. Y hoy vengo a revelarte el misterio de una fe que no necesitó palabras para conmover el trono del Altísimo. Imagina por un momento vivir 12 años bajo una maldición silenciosa, una agonía que no solo consume el cuerpo, sino que devora el nombre, la familia y la identidad, dejando solo un rastro de dolor sobre el polvo de Israel. Aquel flujo de sangre que brotaba sin descanso no era una simple enfermedad física. En los registros celestiales se describe como un juramento escondido de la oscuridad para quebrar a una hija de Abraham antes de que pudiera encontrar su destino. Lo que nadie se atreve a contar es que esta mujer, cuyo nombre fue borrado por la ley de los hombres, pertenecía a un linaje de honor, pero su condición la convirtió en un fantasma caminando entre los vivos. 12 inviernos y 12 veranos donde cada gota de vida que perdía era un recordatorio de que, según los ritos de la época, ella era impura. Ella era la encarnación de la exclusión social, un ser que no podía tocar ni ser tocado, una mujer condenada al aislamiento absoluto en un mundo que se rige por el contacto. La conexión profética con Jesús comenzó mucho antes de aquel encuentro en la multitud, pues ella era el espejo de una humanidad que ha gastado todo lo que tiene buscando sanidad en fuentes vacías. La Biblia nos dice que gastó todo en médicos, pero lo que la narrativa profunda revela es que fue víctima de charlatanes y de rituales que solo aumentaron su humillación. Gastó sus herencias, sus joyas y hasta el último denario de su sustento, esperando que la ciencia de los hombres pudiera detener lo que solo la mano de Dios podía sanar. Pero el favor de Dios no estaba en las pócimas amargas de los boticarios de Galilea, sino en un hombre que caminaba por los senderos polvorientos llevando la esencia misma de la vida en el borde de su túnica. Mientras ella perdía sus riquezas terrenales, su espíritu estaba siendo forjado en el horno de la desesperación más pura, una fe que se volvía audaz porque ya no tenía nada más que perder. La maldición silenciosa la había despojado de su lugar en la sinagoga y de la mesa de sus amigos, pero no pudo arrebatarle el juramento escondido de su corazón. La convicción de que el Mesías no era un juez que la rechazaría, sino la fuente de agua viva que la restauraría. Ella veía desde las sombras cómo Jesús sanaba a los ciegos y levantaba a los paralíticos, y en su interior se gestaba un plan que desafiaría todas las leyes de la pureza y el orden establecido en Judea. La conexión profética se hacía más tensa a medida que el maestro se acercaba a su aldea, rodeado por una multitud que lo apretaba y lo buscaba con curiosidad. Pero sin la desesperación que solo el sufrimiento prolongado puede producir. Ella sabía que, según la ley de Moisés, si ella tocaba a alguien, esa persona quedaría impura hasta la noche, y si tocaba a un rabino, el escándalo sería monumental. Sin embargo, el favor de Dios la impulsaba a ignorar el miedo al juicio humano para perseguir el milagro divino. No era una simple búsqueda de alivio, era una incursión de fe en el territorio de lo prohibido, una batalla silenciosa contra 12 años de derrotas constantes. En los lugares celestiales, los ángeles observaban con asombro la determinación de esta mujer, pues ella no buscaba una audiencia pública ni un reconocimiento de su dolor. Ella buscaba el poder que emana de Jesús en su forma más pura y directa. Lo que muchos ignoran es que ella entendía el misterio del tzitzit, los flecos del manto de oración que representaban los mandamientos de Dios y la autoridad del Altísimo. Su fe le decía que en esos flecos residía la justicia que el profeta Malaquías había anunciado,
el sol de justicia se levantará, y en sus alas traerá salvación. Para ella, el borde del manto de Jesús eran las alas del Dios vivo descendiendo al nivel de su miseria. La atmósfera de aquel día estaba cargada de una electricidad espiritual que solo los desesperados pueden sentir. Mientras Jesús caminaba hacia la casa de Jairo para realizar un milagro público y famoso, esta mujer se movía entre la multitud como una sombra determinada, una guerrera invisible que no pedía permiso para ser sanada. El juramento escondido de su alma era simple pero inamovible: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. No dijo seré sanada, dijo seré salva, reconociendo que su necesidad iba mucho más allá de lo físico, abarcando la restauración total de su ser ante Dios y ante los hombres. Esta mujer es el arquetipo de la fe audaz en medio de la exclusión social por enfermedad. Ella representa a todos los que han sido olvidados por el sistema, a los que han sido rechazados por la religión y a los que se sienten indignos de acercarse a la luz. Pero la conexión profética nos enseña que Jesús no vino para los que están sanos, sino para los que reconocen que su sangre se agota. La maldición silenciosa que la acompañó por más de 4000 días estaba a punto de encontrarse con el favor de Dios personificado en el Nazareno, y el choque de estas dos fuerzas cambiaría la historia de la fe para siempre. A medida que ella extendía su mano entre la multitud, el tiempo pareció detenerse en la eternidad. Cada empujón de la gente era un obstáculo que ella superaba con la fuerza de los que ya han muerto al orgullo. Lo que la Biblia narra como un toque casual fue en realidad un acto de violencia espiritual, una mano que reclamaba lo que por herencia de fe le pertenecía. Ella no quería interrumpir la agenda del Maestro, pero el poder que emana de Jesús es sensible al toque de la fe, y la conexión entre su necesidad y la provisión divina estaba a punto de completarse en un segundo trascendental. En este punto de la historia, nos preparamos para entrar en lo que nadie se atreve a contar sobre los médicos de aquel tiempo y los ritos oscuros que ella tuvo que soportar antes de llegar al Cristo. El escenario está listo para la liberación más grande, una sanidad que sobrepasa toda medicina y que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio acceso al trono de la gracia. Pero antes de que ese toque sagrado ocurra, debemos entender la profundidad del abismo del cual ella estaba saliendo, un abismo de soledad que solo puede ser llenado por aquel que lleva la vida en sus alas. La historia de fe más silenciosa de la Biblia, la mujer que gastó todo en médicos y fue sanada con un toque. Pero no la versión infantil que conoce todo mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Antes de revelarte los hechos más oscuros y trascendentales que las crónicas antiguas han callado, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad en el canal Renacer Espiritual. Suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque en este canal no nos conformamos con la superficie, aquí descendemos a las profundidades de las Escrituras para encontrar el oro puro de la revelación. Te conviene quedarte hasta el final de este video, porque lo que estoy por contarte sobre los ritos prohibidos a los que esta mujer fue sometida y la razón por la cual Jesús se detuvo en medio de una emergencia de vida o muerte, cambiará tu forma de pedir un milagro para siempre. En Renacer Espiritual hablamos de todos los temas de la Biblia, desde los secretos de la salud divina hasta las batallas invisibles del alma, cubriendo todos los aspectos que un verdadero buscador de la verdad necesita conocer. Tu like y tu suscripción son el motor que permite que esta luz siga brillando en la oscuridad de este tiempo. Lo que nadie se atreve a contar es que, antes de llegar a los pies del Mesías, esta mujer fue víctima de lo que en aquel entonces se llamaba medicina del oprobio. Los pergaminos no revelados sugieren que, al agotarse su fortuna, los médicos de la época le recetaron tratamientos humillantes que rozaban lo ocultista. Desde ingerir cenizas de huevos de avestruz hasta cargar amuletos con sangre de animales impuros,
todo bajo la promesa de detener una hemorragia que ellos mismos no comprendían. La maldición silenciosa no era solo su sangre fluyendo, era el estigma de ser tratada como un experimento fallido. 12 años de ser tocada solo por manos que buscaban su dinero o que la examinaban con asco, habían convertido su piel en una coraza de amargura. Ella no solo buscaba sanidad, buscaba redimir su humanidad perdida en un sistema que la había despojado de todo, menos de su aliento. Un hecho trascendental y poco conocido es que esta mujer, según la ley rabínica más estricta de la época, debería haber sido apedreada si alguien descubría que, siendo impura, se había atrevido a mezclarse en una multitud apretada, contaminando ritualmente a cientos de personas a su paso. Ella caminaba bajo un juramento escondido de muerte. Cada paso que daba hacia Jesús era un paso hacia el patíbulo si llegaba a fallar. Sin embargo, el favor de Dios operaba en ella como una fuerza invisible que le permitía deslizarse entre los cuerpos de aquellos que la habrían condenado. La conexión profética aquí es estremecedora. Ella representa a la iglesia remanente, aquella que debe atravesar el sistema religioso legalista y opresor para tocar la esencia real del Salvador, sin importar el costo de su propia reputación o seguridad. Jesús, en ese momento, se dirigía a salvar a la hija de Jairo, una niña de 12 años que representaba la esperanza de una familia rica y respetada. Noten la conexión profética. Los mismos 12 años que la niña vivió en bendición, esta mujer los pasó en agonía. El tiempo de una terminó cuando empezó la crisis de la otra. Pero el poder que emana de Jesús no conoce jerarquías sociales. Mientras el mundo ponía sus ojos en la casa del principal de la sinagoga, el cielo tenía sus ojos puestos en la mano temblorosa de una mujer que se arrastraba por el polvo. Los hechos que nadie cuenta revelan que la multitud no era solo gente, eran barreras espirituales, espíritus de duda y religiosidad que intentaban asfixiar la fe de la mujer antes de que alcanzara el borde del manto sagrado. La dificultad de dejarlo todo ya se había cumplido en ella, no le quedaban monedas, ni amigos, ni salud. Solo le quedaba una fe que se traduce en acción violenta. Ella sabía que Jesús era el sol de justicia, y recordaba las palabras de los profetas sobre las alas que traen sanidad. Lo que la Biblia narra como un simple roce, en el mundo espiritual fue una explosión de luz. En el momento en que sus dedos rozaron los flecos del manto de Jesús, el juramento escondido de la enfermedad fue anulado por la ley superior de la vida. La fuente de su sangre, que había sido un grifo abierto hacia la muerte por más de 4000 días, se secó instantáneamente. No fue un proceso gradual, fue un choque de gloria que recalibró cada célula de su cuerpo marchito. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más impactante y épica. Jesús, que estaba rodeado por cientos de personas que lo empujaban, se detuvo en seco. Sus discípulos, con Pedro a la cabeza, no entendían la urgencia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó el Creador del universo. Lo que nadie se atreve a contar es que Jesús no preguntó porque no supiera quién era, sino porque quería que el milagro silencioso se convirtiera en un testimonio público de justicia. El favor de Dios no se conforma con sanar el cuerpo en secreto, quiere restaurar la posición social y espiritual del individuo. Jesús sintió que virtud o poder había salido de él, una transferencia de energía divina que solo es activada por el interruptor de la fe audaz. La mujer, al darse cuenta de que no podía esconderse, salió temblando. Imagina la escena épica, el gran maestro deteniendo una procesión de vida o muerte por una mujer que la sociedad consideraba basura. Los hechos desconocidos sugieren que los religiosos presentes retrocedieron con horror al ver quién era ella, temiendo haberse contaminado. Pero la relación de Jesús con ella rompió todos los esquemas. Ella se postró y le contó toda la verdad, desnudando 12 años de infierno ante la mirada del amor mismo.
La sanidad más allá de la medicina se había completado, pero la lección para la multitud y para nosotros hoy apenas estaba comenzando a revelarse bajo la luz del sol de Judea. Esta mujer no solo robó un milagro, ella forzó al cielo a manifestarse en un lugar donde la ley decía que solo había maldición. La advertencia de Jesús sobre el dinero es implícita aquí, ella gastó todo en el sistema del mundo y quedó peor, pero un segundo en la presencia de Dios le devolvió todo lo que los años le habían quitado. La conexión profética nos llama a reflexionar sobre cuántas veces intentamos comprar nuestra sanidad o nuestra paz, olvidando que el acceso al manto es gratuito para el que cree. En la siguiente página, exploraremos las palabras exactas que Jesús le dirigió, el misterio de por qué la llamó hija, siendo la única vez que usa ese término con una mujer en los evangelios. Y el impacto que este milagro tuvo en el destino de la hija de Jairo. Prepárate, porque la historia se vuelve más profunda. El toque no fue el final, fue el inicio de una nueva creación. Lo que sucedió después de que ella confesara su fe delante de todos es una de las escenas más trascendentales y emotivas de la Biblia, revelando un secreto sobre la identidad que te dejará sin palabras. No te muevas, porque la verdadera razón de su sanidad tiene implicaciones directas sobre lo que tú estás esperando hoy del cielo. El tiempo pareció congelarse en aquel polvoriento camino de Galilea cuando el maestro de Galilea detuvo su marcha triunfal. La historia de fe más silenciosa de la Biblia, la mujer que gastó todo en médicos y fue sanada con un toque, entra ahora en su fase más profunda y mística. Lo que la narrativa convencional no te dice es que, en el instante en que Jesús preguntó ¿quién me ha tocado?, se produjo un juicio silencioso sobre todos los presentes. Cientos de personas apretaban al Mesías, algunos por curiosidad, otros por fanatismo, otros incluso por accidente, pero ninguno de esos contactos había logrado extraer la virtud o el poder dinámico del reino. La maldición silenciosa que había gobernado el cuerpo de esta mujer por 12 años se encontró con el favor de Dios en una colisión invisible pero devastadora. La conexión profética aquí es vital, muchos están cerca de Jesús, pero pocos logran tocarlo con la mano de la fe que nace de la desesperación absoluta. Un hecho trascendental que pocos se atreven a contar es que Jesús no buscaba identificar a la mujer para reprenderla, sino para sellar su juramento escondido de adopción. Cuando ella, al verse descubierta, salió de entre las sombras temblando y se postró a sus pies, confesando toda la verdad delante de la multitud, ocurrió algo que rompió los cimientos de la estructura social de Israel. Jesús la miró y pronunció una palabra que no usó con ninguna otra persona en todos los evangelios: hija. Nadie trata con suficiente impacto este término. Jesús le devolvió en un segundo la familia que la hemorragia le había robado por 12 años. Al llamarla hija, el Mesías estaba declarando que ella no era una paria, ni una impura, ni una olvidada, sino que pertenecía al linaje real del Altísimo. La sanidad más allá de la medicina se manifestó no solo en el cese de la sangre, sino en la restauración instantánea de su dignidad marchita. Los hechos desconocidos de esta historia sugieren que la multitud, que antes la habría golpeado por contaminarlos, quedó muda ante la autoridad que emanaba de Jesús. Ella le contó toda la verdad, un relato que duró minutos pero que pesaba siglos. Narró los 12 años de médicos inútiles, el dinero perdido, el desprecio de sus parientes y la soledad de sus noches. La relación de Jesús con ella en ese momento fue de una ternura épica, demostrando que, para Dios, el tiempo invertido en un alma solitaria es tan importante como la urgencia de un líder como Jairo, que esperaba con ansiedad para salvar a su hija moribunda. La conexión profética con el número 12 es asombrosa y rara vez se analiza en profundidad. 12 años de enfermedad frente a 12 años de vida de la niña de Jairo, 12 tribus de Israel que necesitaban ser limpiadas de su propia impureza espiritual.
Esta mujer se convirtió en la primicia de una nación que debía reconocer que su única esperanza no estaba en los ritos del templo, que se habían vuelto médicos que no sanan, sino en el borde del manto del ungido. El favor de Dios se movió a través de ella para enseñar a Jairo y a todos nosotros que la fe no conoce de turnos ni de protocolos. Mientras Jairo representaba la fe organizada y jerárquica, la mujer representaba la fe audaz y clandestina que asalta el cielo por sorpresa. Lo que nadie se atreve a contar es que, en ese preciso instante, llegó un mensaje devastador para Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Es aquí donde la historia de la mujer y la de la niña se entrelazan en un nudo de gloria. Si Jesús no se hubiera detenido por la mujer, quizás habría llegado a tiempo para sanar a la niña antes de morir. Pero Jesús permitió que la niña muriera para demostrar que Él tiene poder no solo sobre la enfermedad, sino sobre la muerte misma. La fe silenciosa de la mujer sirvió de preparación para el milagro más grande que Jairo estaba por presenciar. La lección es clara: el retraso de Dios no es una negación, sino la preparación para una manifestación de poder mucho más trascendental. La advertencia contra el sistema del mundo es implícita en este acto. La mujer había agotado sus recursos en lo que el hombre podía ofrecer, llegando al límite de su existencia. El juramento escondido de la fe audaz es que, cuando el hombre dice ya no hay esperanza, el cielo dice apenas estamos comenzando. La exclusión social por enfermedad terminó para ella en el momento en que Jesús la despidió diciendo: ve en paz y queda sana de tu azote. Esa paz no era solo ausencia de conflicto, era el salón total, integridad física, mental, social y espiritual. La mujer entró en la multitud como un espectro anónimo y salió como una hija reconocida del Rey. Ahora, exploraremos lo que sucedió con esta mujer después de su sanidad, los registros históricos que sugieren que ella se convirtió en una de las principales seguidoras y financistas del ministerio de Jesús, y cómo su testimonio impactó a las otras mujeres que rodeaban al Maestro. Descubriremos detalles impactantes sobre el lugar donde ocurrió el milagro y la estatua que se dice fue levantada en su honor siglos después. La narrativa se vuelve más épica al ver cómo el toque de un segundo generó una onda expansiva que todavía sacude nuestra fe hoy. No te pierdas el desenlace de esta historia donde la debilidad humana se funde con la omnipotencia divina de una manera que la medicina nunca podrá explicar. La figura de aquella mujer, erguida por primera vez sin el peso de la vergüenza, se convirtió en un faro de luz en medio de una multitud que aún no comprendía la magnitud del evento. La historia de fe más silenciosa de la Biblia, la mujer que gastó todo en médicos y fue sanada con un toque, alcanza su punto de mayor trascendencia espiritual cuando analizamos lo que los ojos humanos no percibieron aquel día. Lo que nadie se atreve a contar es que, en el momento en que Jesús la llamó hija, se rompió un acta de decretos espirituales que la mantenía atada a la esterilidad y al olvido. Los hechos desconocidos de la tradición antigua sugieren que esta mujer, tras ser sanada, recuperó no solo su salud, sino que milagrosamente sus años fueron renovados de tal forma que pudo reconstruir su linaje, demostrando que el favor de Dios no solo detiene la pérdida, sino que restaura lo que los años de plaga consumieron. La conexión profética de este milagro se extiende hasta los cimientos de la iglesia primitiva. Se relata en hechos muy impactantes que esta mujer, identificada en algunos textos antiguos como Berenice o Verónica, no se limitó a disfrutar de su sanidad en el anonimato. Se dice que utilizó los pocos años de vida que le quedaban para testificar ante los gobernadores de la Decápolis, convirtiéndose en una piedra de tropiezo para los médicos de la época que no podían explicar cómo una patología de 12 años desapareció con un simple contacto textil. El juramento escondido de su gratitud la llevó a seguir al Maestro hasta el mismísimo Gólgota,
mientras otros lo abandonaban, la mujer que fue limpia de su flujo de sangre no temía a la sangre que brotaba del Mesías en la cruz. Pues ella sabía mejor que nadie que en esa sangre residía la redención de toda la humanidad. Un hecho trascendental que la Biblia narra entre líneas es la reacción de Jairo ante el retraso que causó esta mujer. Imagine el conflicto, un padre viendo cómo el tiempo se le escapa entre las manos mientras Jesús se detiene a hablar con alguien que la ley consideraba deshecho. Aquí se revela el poder que emana de Jesús como una enseñanza de paciencia y soberanía. La mujer le enseñó a Jairo que la fe audaz no tiene prisa porque confía en el autor del tiempo. Nadie se atreve a contar que la mujer, en un gesto de amor profundo, se acercó a Jairo después de ser sanada y le susurró: «No temas, yo toqué su manto y la vida volvió a mí, él hará lo mismo con tu hija». Esta conexión entre los dos personajes es lo que convierte esta crónica en una historia épica de fe colectiva y esperanza inquebrantable. La exclusión social por enfermedad que ella sufrió por más de 4000 días se transformó en una autoridad espiritual sin precedentes. Los hechos que nadie cuenta mencionan que ella levantó una estatua de bronce en la ciudad de Paneas para conmemorar el milagro, una imagen que mostraba a una mujer arrodillada extendiendo la mano hacia un hombre con un manto. Esta no era una muestra de idolatría, sino un recordatorio profético para las generaciones futuras de que el favor de Dios está al alcance de un dedo para aquellos que se atreven a romper el cerco de la religiosidad. Ella entendió que su sanidad era un mensaje para Israel. La nación estaba desangrándose en ritos vacíos, y solo el toque con la verdadera esencia del Mesías podría detener la hemorragia de la apostasía. El impacto de este hecho fue tan grande que incluso los discípulos, quienes inicialmente cuestionaron la pregunta de Jesús, cambiaron su perspectiva sobre el ministerio a las mujeres. La relación de Jesús con ella fue el catalizador para que muchas otras excluidas encontraran un lugar en el reino. La sanidad más allá de la medicina se convirtió en el estandarte de renacer espiritual, recordándonos que no importa cuánto hayas gastado en soluciones humanas, el recurso del cielo es inagotable. La maldición silenciosa había sido derrotada, y ahora el testimonio de esta mujer volaba como el viento por todas las provincias, preparando el camino para que otros tocaran el borde del manto con la misma audacia y recibieran la misma virtud. A continuación, veremos el desenlace final de esta mujer y cómo su encuentro con Jesús selló el destino de la hija de Jairo en una de las escenas más gloriosas de la resurrección. Revelaremos la última frase que Jesús le dijo al oído y que no quedó registrada en los pergaminos públicos, pero que ha sido transmitida por los guardianes de los misterios divinos. Prepárate para el cierre de esta historia de fe, donde aprenderás que tu toque de hoy puede ser la resurrección de alguien mañana. La narrativa llega a su fin con una explosión de gloria que te invitará a reflexionar sobre tu propia posición ante el Maestro y la audacia que necesitas para recibir tu propio milagro. La multitud finalmente se abrió, dejando que la mujer caminara hacia su nueva vida mientras Jesús reanudaba su marcha hacia la casa de la muerte para convertirla en una alcoba de resurrección. La historia de fe más silenciosa de la Biblia, la mujer que gastó todo en médicos y fue sanada con un toque, llega a su fin, pero su impacto resuena hoy más fuerte que nunca en las esferas celestiales. Lo que la Biblia narra como el final de un encuentro fue, en realidad, el comienzo de un juramento escondido de protección sobre ella. Se dice en relatos trascendentales que, desde aquel día, la mujer nunca más volvió a conocer la carencia, pues el mismo poder que emana de Jesús para sanar el cuerpo, restauró milagrosamente sus finanzas y su propiedad, devolviéndole el favor de Dios que el sistema médico y social le había arrebatado. Ella no solo fue sanada de un flujo de sangre, fue rescatada del flujo de la miseria y el olvido absoluto.
Esta mujer se convirtió en el primer testimonio vivo de que la fe individual puede interrumpir la agenda de Dios para traer el cielo a la tierra. El hecho de que Jesús la llamara hija frente a los mismos religiosos que la despreciaban fue el golpe final a la maldición silenciosa de la exclusión social por enfermedad. Nadie se atreve a contar que, años después, cuando la persecución azotó a la iglesia primitiva, ella fue una de las que sostuvo con su testimonio y sus nuevos recursos a los apóstoles. Recordando siempre que el toque de un segundo es más poderoso que 12 años de esfuerzo humano. Su vida es la gran historia de cómo lo que el mundo considera sucio o perdido, el Maestro lo transforma en una joya de la corona del reino, demostrando que la sanidad más allá de la medicina es una realidad para quienes no temen al que dirán. Querida familia de Renacer Espiritual, hemos caminado juntos por el polvo de Galilea para ver cómo una mano temblorosa cambió el curso de la historia. En este canal, nos dedicamos a revelar estos misterios y a hablar de todos los temas de la Biblia con la profundidad y la unción que tu espíritu necesita para despertar. Si esta narración épica ha tocado tu corazón y ha encendido una chispa de esperanza en tu desierto, te pedimos que nos apoyes con un like y te suscribas a Renacer Espiritual. Al hacerlo, no solo te unes a una comunidad de buscadores de la verdad, sino que nos permite seguir llevando este alimento profético a cada rincón del mundo donde alguien se siente excluido o sin fuerzas para seguir. Quédate con nosotros en cada video, porque vamos a seguir explorando cada aspecto, cada personaje y cada milagro que el mundo ha intentado simplificar, pero que Dios ha cargado de gloria eterna. Ahora, quiero hablarte directamente a ti, que has escuchado esta historia hasta el final. ¿Sientes que has gastado todo tu esfuerzo, tus lágrimas y tu tiempo en soluciones que no te sanan? ¿Sientes que hay una hemorragia en tu alma, en tus finanzas o en tu familia que nadie puede detener? Deja tu comentario o tu testimonio en la descripción de este video. Queremos conocer tu historia, queremos orar por tu toque de fe y queremos ser esos amigos espirituales que te impulsen a estirar la mano una vez más. No importa cuán apretada esté la multitud de tus problemas, el borde del manto de Jesús sigue estando a tu alcance hoy mismo. Suscríbete y comparte este video con alguien que necesite saber que su milagro no depende de su dinero, sino de su audacia para creer lo imposible. La conexión profética de esta mujer termina recordándonos que el Mesías no es un concepto lejano, sino una presencia que se deja tocar por la necesidad humana. Su historia es tu historia. La maldición silenciosa se rompe hoy con tu confesión de fe. Gracias por ser parte de Renacer Espiritual, por creer en el poder de la palabra y por permitirnos ser tu guía en estos misterios trascendentales que nadie más se atreve a contar con esta profundidad. Recuerda que no eres un accidente en la multitud, eres un hijo o una hija esperando ser reconocido por el Padre. Sal de las sombras, estira tu mano y prepárate para escuchar la voz del Maestro diciendo tu nombre en medio de tu mayor crisis. No es el tamaño de tu mano lo que atrae el milagro, sino la audacia de tu fe para tocar el cielo cuando el mundo te obliga a mirar al suelo. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.